Este proyecto forma parte de la actividad 6 que le da cierre al semestre en la materia de redacción para la comunicación. Nuestro propósito es producir contenido informativo y clasificar de acuerdo a sus características los géneros textuales, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hola, estimado televidente. Sea bienvenido a tu programa Redactando Ando. En esta ocasión, el elenco estará conformado por Karina, Fernando, Omar y yo, tu servidora, Yaret, quienes te llevaremos gustosos de la mano a través de esta experiencia titulada Conociendo los géneros textuales. ¡Acompáñanos! Para comenzar, debemos de saber que un género textual es una clasificación de un texto, ya sea hablado o escrito, con base a ciertas características muy específicas. Con esta premisa podemos saber que existen textos argumentativos, explicativos, narrativos, descriptivos y dialogales. El texto narrativo. Este tipo de texto es utilizado para narrar un suceso, el cual puede ser de índole real o ficticia. Estas son sus principales características. Número 1. La narración cuenta con personajes. Número 2. La historia que se va a contar se desarrolla en un tiempo y lugar. Número 3. Se narran acciones que realizan los personajes. Este tipo de texto tiene tanto objetivos de enseñanza como de entretenimiento, así como informativos. La historia que se va a narrar también cuenta con una estructura, la cual consiste en un inicio, un nudo y un desenlace. En el inicio, se introduce al lector al contexto en el cual se desarrollará la historia, se presentan los personajes, así como su espacio y su tiempo. El ejemplo que presento son los primeros minutos de la película Iron Man 1, en donde se nos presenta a Tony Stark como un millonario egoísta y que se dedica a la venta de armas. Siguiendo con el nudo, es en este punto en donde se nos presenta la problemática, la cual va a ayudar a que se desarrolle la historia. Continuando con el ejemplo de Iron Man 1, el conflicto se nos presenta cuando Tony Stark es capturado por un grupo de terroristas, los cuales lo obligan a fabricar armas para ellos. Finalmente, el desenlace. Es aquí en donde se presenta al lector la resolución de la problemática. Aunque no siempre es así, el final que nos puede presentar el autor puede ser abierto, es decir, que se presta a la interpretación del lector. Nuestra historia también contará con una voz narrativa. Podemos clasificar a los narradores como intradiegéticos y extradiegéticos, siendo el primero de estos partícipe de la historia y el segundo ajena a ella. Para los narradores intradiegéticos está reservada la narración en primera y segunda persona. Cuando contamos algo a nuestros amigos, estamos siendo narradores intradiegéticos, ya que lo estamos contando en una primera persona. Un narrador intradiegético, ahora en segunda persona, puede ser un testigo, en este caso algún amigo que haya presenciado nuestro viaje. Ahora, para los narradores extradiegéticos está reservada la narración en tercera persona, los cuales podemos clasificar en observador y omnisciente. En este caso, ninguno de los dos forma parte de la historia. El relato que contará el narrador observador estará sujeto a la información que proporcionen los personajes. Por lo contrario, el narrador omnisciente es sabedor de lo que los personajes ignoran e incluso de lo que ocultan. Les voy a hablar sobre los textos expositivos. ¿Qué son estos textos? Bueno, pues estos textos expresan hechos y conceptos de una manera objetiva. No se basan en opiniones personales y de sentimiento. Estos textos son utilizados en ámbitos académicos y científicos. Existen dos tipos de textos, uno de un carácter divulgatorio y otro de carácter especializado. En carácter divulgatorio va dirigido a cualquier tipo de persona, ya que no se necesita conocimiento previo de esa información. Podemos ver ejemplos como artículos científicos, folletos escolares, enciclopedias, entre otras muchas más. En cambio, en el carácter especializado, en esos textos de carácter especializado, van dirigidos a esas personas con una especialización en algún tema, ya que utilizan un vocabulario más técnico. Vemos ejemplos como tesis escolarizadas, monografías y artículos científicos, ¿de acuerdo? Las características de estos textos son que utilizan tercera persona, utilizan un lenguaje claro y preciso, y la redacción del texto es meramente objetiva. Como la mayoría de los otros textos, su estructura está en una introducción, un desarrollo y una conclusión. Texto descriptivo. El texto descriptivo es aquel que nos presenta una realidad tangible o una abstracción. Nos explica cómo son los lugares, las personas. A continuación presento 4 características del género descriptivo. La descripción estática.
Con ella describimos algo que no va a sufrir ningún cambio. Un ejemplo de ella es la descripción que damos del nuevo iPhone, el cual no sufrirá ningún cambio hasta que el nuevo modelo llegue para reemplazarlo. La descripción dinámica. Esta la utilizamos cuando estamos describiendo algo que va a sufrir un cambio. Siguiendo con el ejemplo del iPhone, este tipo de narración la utilizaremos cuando hablemos de su historia, ya que hablaremos de todos los cambios que ha sufrido, de las mejoras y de los años en los que ha sido lanzado. Un texto descriptivo siempre es referencial, ya que no podemos hablar de algo sin tener la referencia antes de ese algo. Es decir, si por ejemplo nosotros queremos describir un vaso, un teléfono, una computadora, tenemos la referencia de cómo es esta y así podemos iniciar su descripción. Por último, tenemos el texto descriptivo como fragmento subordinado. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el texto descriptivo en su mayoría es utilizado como complemento de otro tipo de textos. La narración es un perfecto ejemplo de esto, ya que se apoya en el texto descriptivo para hacer entender al lector cómo es que se realizan las acciones de los personajes, cómo son los lugares, cómo es el tiempo y de qué manera se está desarrollando la historia. El diálogo es una forma de comunicación lingüística entre dos o más interlocutores que comparten la situación comunicativa y se alternan en el uso de la palabra. El diálogo es un tipo de texto en el que las palabras las reproducen tal y como las dice el personaje. Puede ser oral o escrito. La conversación es la forma más habitual de la comunicación entre las personas. Se usa de manera oral, de manera espontánea, se hace de manera inmediata y espontánea y porque el emisor y el receptor se intercambian y se influyen entre ellos. El texto dialogado se divide en dos, estilo directo e estilo indirecto. El estilo directo se reproducen literalmente las palabras de los habitantes tal y como han sido pronunciadas. Cada intervención va en un renglón aparte. Estilo indirecto. Se cuenta a otra persona lo que se ha dicho en una conversación anterior. La oración depende de verbos como dijo, preguntó, comenzó, etc. No se utilizan comillas. Conversación. Planifica, discurso, conferencia. Es la conversación que se haya previamente planificada, por ende posee una organización diferente a la anterior. La primera simplemente no la tiene, donde una de las partes o un grupo pequeño es la que la plantea la conversación a realizar y se da en los debates o entrevistas. El texto argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. El objetivo del texto argumentativo es por lo tanto probar o demostrar una idea o tesis, oponerse o persuadir al lector sobre determinado comportamiento, idea o hecho. Las partes del texto argumentativo son la tesis, que es una idea que se defiende y se pretende demostrar mediante argumentos, los argumentos, que son razonamientos que sostienen a la tesis y que permiten al emisor convencer al receptor, y pueden ser de dos tipos, racionales, como de autoridad, de analogía, o de objetivos, razonamiento lógico o ejemplificación, o afectivos, que son el argumento emocional o de competencia. También la conclusión, en la que se reformula la tesis y se resume todo lo dicho con claridad. Su estructura puede ser deductiva, en la que se expone al principio la idea principal o tesis y después aportan las razones o argumentos que apoyan y ejemplifican a la tesis, y después se reafirma la conclusión, o inductiva, en la que se proporcionan ejemplos y argumentos y después al final se habla sobre la tesis que se quiere demostrar. Algunas de las características en las que se tiene que poner especial atención es en la estructura de párrafos, los marcadores discursivos, la coherencia, la repetición, la sintaxis compleja, la subjetividad. Ejemplos de la vida cotidiana en donde podemos encontrar este tipo de argumentos es en las cajetillas de cigarros, cuando en los empaques vienen lo que te pueden provocar, como cánceres, o los componentes de los que están hechos dichos cigarros, o las campañas políticas que vemos actualmente, en las que se exponen ventajas y desventajas de ciertos candidatos. En el perfil del comunicólogo es relevante, por ejemplo, si nos queremos dedicar a publicidad o a comunicación política.